Buenas tardes, bienvenidos a una nueva reunión del TOC Club. En esta ocasión vamos a contestar dos preguntas, una mucho más general, pero yo creo que es de mucho interés, que es más bien una mirada macroeconómica. El por qué la economía mundial está como está, y yo diría que no está muy bien, y ya vamos a ver cuáles son los efectos indeseables, los hechos indeseables que me llevan a decir que no está muy bien. Y después quiero que entremos a una empresa en particular, pero una empresa en particular de modo genérico. Entonces, vamos a conversar de cosas donde uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que me estén hablando de una empresa en forma genérica cuando todas las empresas son distintas? Algunas son de servicio, otras son manufactureras, algunas tienen muchas personas, otras tienen pocas personas. En algunas los activos son fierro, maquinaria, en otras son inventarios, en otras son intangibles. Como que no se pueden parecer. Bueno, la sorpresa es que son todas igualitas. Son todos sistemas y como sistemas se comportan como un sistema, están todos los elementos interconectados y vamos a ver de qué manera podemos entender mucho mejor las empresas y una vez que las entendamos mejor, entonces ya es el momento de empezar a pensar cómo mejorarlas. Entonces voy a contestar primero por qué las empresas corren riesgos reales y elevados. Entonces, esto es una afirmación. Corren riesgos reales y elevados la mayoría de las empresas. Los antecedentes que podemos recoger en diario, en conversaciones, en las empresas mismas, cuando uno las va a ver, son que todos los meses vemos que hay quiebras de empresas. Hay quiebras. Todos los días hay despidos de empleados. Uno puede suponer que con bastante certeza de que hoy hubo empresas que despidieron empleados. Algunas veces las razones son que los empleados se portaban mal, o que no tenían buen desempeño, perfecto, pero hay muchas otras veces donde las razones del despido es, dijo, tenemos que hacer recorte de personal porque estamos con los gastos muy elevados, entonces para afuera. A veces los servicios que las empresas dan son deficientes. El crecimiento del PIB es menor del deseado, eso basta con leer un poquito el diario también. Es frecuente que los fabricantes se atrasen en las empresas, pues son cosas ya más particulares. Es frecuente no encontrar productos que deberían estar en un punto de venta. ¿Cuántas veces han entrado ustedes con una lista de 10 o 15 cosas para comprar en un supermercado y no han encontrado alguna de las cosas? Eso es frecuente, muy frecuente. Son frecuentes los atrasos en los proyectos, en ingeniería o en construcción, en tecnología, en donde sea. Y es frecuente que los proyectos sobrepasen el presupuesto original. Estas cosas ocurren con mucha frecuencia también. El cumplimiento de las metas financieras es incierto para la mayoría de las empresas. Entonces, hay tres consecuencias, que son los tres stakeholders principales. Consecuencias para los empleados, que perciben riesgos reales para su estabilidad laboral, algunos más, otros menos, pero siempre está rondando una amenaza, una amenaza. Está que los clientes, no importa en qué lugar de la cadena productiva uno se sitúe, o sea, uno puede ser cliente siendo yo un fabricante de electrodomésticos y soy cliente de la fábrica que hace las perillas de plástico, o cliente como consumidor final. En cualquier punto de la cadena uno puede ser cliente y percibe un riesgo real al momento de contratar un servicio. A veces son riesgos que no son para tanto, pero otras veces son riesgos que ameritan acciones correctivas antes. Y entonces eso hace más cara la operación y más lenta la operación. Tiene costo en inventario, tiene costo en plazos más largos, tiene costo en más capital de trabajo de otro tipo. En fin. Y los accionistas de todas estas empresas perciben riesgos
en sus inversiones, porque empieza a ver que las fluctuaciones de cualquier cosa terminan siendo fluctuaciones en las utilidades, en la rentabilidad. No son muchas las empresas, hay empresas, en el mundo hay empresas, pero no son muchas las empresas que observan un crecimiento de su rentabilidad permanente, parejo y exponencial, además. O sea, 2% anual es exponencial, ¿cierto? O sea, 10% anual también es exponencial, un montón. La conclusión es que a pesar de todos los esfuerzos, los hechos descritos son recurrentes y son dañinos. Y por lo tanto, las empresas se administran de un modo que en promedio producen riesgos reales y elevados a todos los involucrados, a la economía interna de un país, y si esto lo extendemos a la economía global. ¿Por qué ocurre esto? Entonces uno está acostumbrado a que esto es así. Entonces el mundo de los negocios pareciera que es un campo minado, que aquí sobreviven los que o resisten mal las bombas o tienen un mapa y saben por dónde ir. Y entonces, bueno, si uno echa para atrás, en teoría de administración está Michael Porter con un modelo que al final todo se basa en levantar barreras de algún tipo. Ese es el modelo de Michael Porter. No se me metan en mi metro cuadrado. Entonces están las amenazas y las oportunidades, no sé qué, pero mientras más barreras puedo levantar, mejor. Ese es el modelo. A mí me parece horrible. Es mucho mejor unos modelos más modernos de unos profesores europeos, se llaman Chan Kim, creo, y René Mauborgne, del INSEAD, que es una escuela de negocios europea, pero tiene escuelas en varias partes, en Singapur y en otros lados. Ellos escribieron el libro que se llama Estrategia de Océano Azul. Seguramente lo han escuchado nombrar. Vamos a hablar de eso al final de esta presentación. Pero entonces contestemos por qué, en primer lugar, la economía mundial está así. Esto me remonta a la primera reunión. En la primera reunión yo ya dije por qué, pero probablemente nadie hizo mucha conexión con este problema, provoca todos los demás problemas que vemos en la economía. Y para eso lo que voy a hacer es usar algunos principios básicos de microeconomía y administración de empresas como supuesto, o sea, con conocimiento que vamos a dar por válido. Si no están de acuerdo con alguno, pues me lo dicen y vemos si es que la lógica es o no es. La competencia, la oferta y la demanda determina los precios de equilibrio de bienes y servicios. Yo creo que esto lo hemos comprobado por muchos años ya. Los más aptos para la producción son más eficientes, lo que se traduce en menores costos de producción y menores precios. Y esto produce una óptima asignación de los recursos. Y mientras menos el precio, mayor el valor o el beneficio que uno está entregando, ese resto de los parámetros que a ti disponibilidad permanece igual. O sea, yo no voy a decir que es mejor pagar más caro por la misma cosa si la puedo comprar más barata, ¿cierto? O sea, es mejor comprar más barato. Para minimizar el costo medio de producción, las empresas se enfocan en acciones para utilizar al máximo su capacidad instalada. Les adelanto que aquí está la trampa, por si acaso. Pero esto está aceptado en la mayoría de los textos de microeconomía. Si uno va a cualquier curso de administración o de microeconomía o de producción o de logística o lo que quiera inscribirse, le van a decir, si usted utiliza al máximo su capacidad, va a lograr el mínimo costo de producción. Lo mejor de todo es que si, o peor, es que si no se lo dicen explícitamente, igual la gente se comporta bajo este supuesto. Muéstrame a un gerente de operaciones que está contento cuando ve una máquina que le costó 2 millones de dólares y está sin trabajo. ¿Cómo hacemos que esté productiva esta máquina?
Entonces, vamos a usar una herramienta de teoría de restricciones en la creación del doctor Goldratt, que se llama la rama lógica o el árbol de causa suficiente, donde a través de relaciones de lógica vamos a ir explicando un efecto y otro efecto y otro efecto hasta que uno tiene una figura completa del panorama de qué es lo que está pasando. Entonces, lo primero que voy a presentar aquí es, para minimizar el costo medio de producción, las empresas se enfocan en acciones para utilizar al máximo su capacidad instalada, es una cosa que vamos a dar por válida. Y, por otro lado, la demanda por bienes y servicios es incierta a lo largo del tiempo. Entonces, si estas dos cosas son correctas, y yo creo que las dos cosas son tomadas por válidas por la mayoría de las empresas, entonces vamos a tener la siguiente consecuencia inevitable. Si para minimizar el costo medio de producción las empresas se enfocan en acciones para utilizar al máximo su capacidad instalada, y la demanda por bienes y servicios es incierta a lo largo del tiempo, entonces de vez en cuando la demanda por bienes y servicios supera la capacidad instalada. Suena lógico, ¿no? Por otro lado, si de vez en cuando la demanda por bienes y servicios supera la capacidad instalada, entonces de vez en cuando los clientes perciben mal servicio. Y aquí me estoy saltando un montón de explicaciones. O sea, no quiero poner entre medio todas las... O sea, si la capacidad instalada está superada, yo acepté más venta de la que soy capaz de servir, obviamente a alguien le voy a quedar mal. Por eso entonces estoy diciendo taxativamente, una consecuencia de que de vez en cuando la demanda supera la capacidad instalada es que de vez en cuando los clientes perciben mal servicio. Aquí estoy haciendo otro supuesto que nuestros clientes lo invalidan. O sea, si usted sabe que no va a poder cumplir, no lo prometa. Pero no es lo que hacen la mayoría de las empresas. Pues. La mayoría de las empresas dice, llegó una venta y dice, vamos a hacer lo que sea necesario para entregarla. Pero se engañan a sí mismos, no saben. O sea, a veces no saben y otras veces sí saben, pero dicen, después explicamos. Este es otro hecho. Entre todos los competidores tienen una oferta que supera la demanda. Este es un caso. El otro caso es lo contrario, ¿no es cierto? Cuando todos los competidores tienen una oferta que supera la demanda, o sea, la oferta agregada supera la demanda agregada, es lo que se llama el mercado de Stackelberg en microeconomía. Si de vez en cuando los clientes perciben mal servicio y entre todos los competidores tienen más oferta que, o sea, más capacidad que demanda, entonces adivinen qué va a pasar. Los competidores actuales van a captar ventas y clientes de los que dieron mal servicio. O sea, se pierden ventas y se pierden clientes. Si por el contrario, entre todos los competidores tiene una oferta que no supera la demanda, eso hace entrar a nuevos competidores que captan clientes de los antiguos. Entonces, entre las dos cosas, tenemos que los competidores actuales captan ventas y clientes, o si estamos en la otra situación, entran nuevos competidores, entonces se pierden ventas presentes y futuras en las empresas que están en el mercado, a causa del mal servicio. Una cosa importante de entender de estos árboles es que si yo elimino una causa, si elimino esta causa, entonces ya no se me dan estos efectos. Porque los efectos son causados por dos causas concurrentes, o sea, que concurren y le dan suficiencia. No basta con que exista una. Esta frase que uno dice, esto es necesario, pero no suficiente para que ocurra lo otro. Pero cuando ocurren dos o tres o cuatro cosas juntas, ya es suficiente para que se dé el efecto. Entonces basta con que una de las causas no exista para que el efecto no ocurra. Y este es uno de los hechos para hacer la magia en las empresas. Pues uno entiende cuál es la causa raíz y corta esa causa raíz y como por efecto dominó elimina todos los efectos indeseables. Esto vamos a ver en un momento.
Se pierden ventas presentes y futuras. Eso lleva a que las utilidades se reducen, muchas veces significativamente. Y si las utilidades se reducen significativamente, los accionistas empiezan a percibir riesgos reales. Porque dicen, habíamos planeado tal rentabilidad para mantener inversión, ahora es mucho menor de lo que habíamos planeado, está riesgoso. O sea, vamos a ver cómo diversificamos, cómo mitigamos los riesgos. Por otro lado, el otro efecto es que si se pierden ventas presentes y futuras, ahora empiezo a quedar con exceso de capacidad. Y si existe exceso de capacidad y las utilidades se reducen significativamente, entonces las nuevas inversiones o las inversiones futuras en capacidad se tornan más riesgosas. O sea, los periodos de recuperación ya no son 1 año y medio, 2 años, sino que sabes que postergamos la inversión. Volvemos a mirar que para minimizar el costo medio de producción, las empresas se enfocan en acciones para utilizar al máximo su capacidad instalada y que la principal capacidad que consume gasto es el personal. Y entonces ahora tenemos que si existe exceso de capacidad, la principal capacidad que consume gasto es el personal, y para minimizar el costo medio de producción, uno se enfoca en acciones para utilizar al máximo la capacidad. Entonces, de vez en cuando las empresas despiden personal para mejorar la eficiencia. Bueno, así son los negocios, le dicen a uno. A veces tenemos más ventas, otras veces tenemos menos ventas. Ahora que tenemos menos ventas, entonces hemos estado 5 meses, 6 meses con menos ventas. Lo sentimos mucho. El gerente general nunca dice esto. Se lo dice a su gerente de área, le dice 10% de recorte personal por parejo, 15%, quién sabe qué número se saca de la manga, ¿no? O 20%. Después vamos a conversar un poco para preguntarnos, porque hoy uno está acostumbrado a que es hacer la vida. Uno no tiene comprado su puesto de trabajo. No, pero a mí me gustaría saber que mis acciones tienen algo que ver con mi futuro y no las acciones de un tercero que probablemente son los gerentes, que su estrategia no ha traído suficientes ventas y entonces ahora hay que pagar el pato. ¿Quién es? Un servidor. Esa cuestión no suena muy bien, porque después, y no estoy pensando, o sea, si alguien pensó que yo me estaba yendo un poco socialista, no me conoce muy bien. Las empresas, ya vamos a mirar esto después cuando analicemos la empresa, pero son sistemas y cuya parte, la mayoría son seres humanos, o sea, las principales son seres humanos. Para que la empresa produzca más plata, necesitamos que esté mejor sincronizada, y la sincronización proviene de una colaboración y una lealtad de los seres humanos que componen la empresa. Entonces, ahora la empresa bajó sus ventas y yo recibo una puñalada por la espalda. Bueno, el que está al lado, que sí se quedó, miró eso y dice, así que esto es el premio para la lealtad, para la colaboración, que es lo que vamos a hacer. ¿Vamos a colaborar mucho o vamos a estar pues, mirando para el lado a ver cuando venga la mejor oportunidad, yo abandono este barco y me voy a otro? Pero tampoco es tan seguro, porque todos los barcos son más o menos capitaneados de la misma manera. Entonces este es un problema crónico, no es un problema, y llegamos a este equilibrio donde la gente acepta la situación, la acepta, pero no muy contenta. Pues. Entonces, ¿qué es lo que provoca eso después? Que hay personas que dicen esto es injusto. Yo no sé si injusto o no injusto, pero no me gusta. Vamos a tratar de obligar a los que manejan las empresas a que no hagan esto. A nadie lo pueden obligar, pero tratan de obligarlo. Entonces hay leyes, ahí suben los costos. Entonces ahora,
con más leyes y con más costos, es más difícil emplear, es más difícil emprender y empezamos en un círculo vicioso terrible. Por lo tanto, los empleados perciben riesgos reales, que era nuestro tercer efecto. Pues ya había mostrado a los clientes, ya había mostrado a los accionistas, ahora mostré a los empleados. Entonces, ¿cuál es el supuesto erróneo? Si sabemos, esto sí lo sabemos, que el mayor costo de las empresas es perder ventas y clientes, es el mayor costo. O sea, si me dicen, ¿cuál es el mayor costo de una empresa? No son los sueldos, es perder las ventas, es perder a los clientes, es el mayor costo que puede tener una empresa, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Entonces, la consecuencia es utilizar al máximo la capacidad y perder el control sobre el servicio ofrecido, perdiendo venta y cliente, es una equivocación, es un error. O sea, si yo quiero conservar a mis clientes y quiero aumentar mis ventas, lo que necesito es control sobre las operaciones para poder cumplir con lo que prometo, porque al final esa es la clave. O sea, no es que voy a dar mejor servicio, no. Aquí la clave es, voy a prometer algo. Si ese algo que prometo es suficientemente bueno para muchos posibles clientes del mercado, voy a tener muchas ventas. Y toda la clave está en cumplir la promesa. Entonces no tengo que excederme mucho en la promesa, basta con cumplir la promesa, porque ya me contrataron contra esa promesa. Mi problema es que prometo cosas y después no las cumplo. Y no las cumplo, ¿por qué? Porque pierdo el control de la operación. Cuando estoy tratando de utilizar al máximo la capacidad que ya sé que me va a llevar a tarde o temprano a perder el control. Porque en el momento en que me excedo un poco la demanda sobre la capacidad, no voy a saber qué hacer. Hay otras razones por las cuales esto es cierto. Las vimos en alguna otra reunión, se las voy a recordar. Cuando uno tiene exceso de WIP, y esto es perder el control también, cuando uno tiene exceso de WIP en las manos, en una fábrica, o en proyectos, o en inventario, o en el mismo trabajo de papeleo, exceso de órdenes abiertas, la productividad de cada persona se puede reducir mucho más de la mitad. O sea, hicimos el experimento la reunión pasada, ¿cierto? Hicimos un experimento donde los hice trabajar ahí haciendo 3 tareas que en una de las ocasiones demoraron 90 segundos más o menos y en la otra demoraron casi el doble. 120, 150 segundos, por ahí se demoraron. Y eran exactamente las mismas tareas. Y eran exactamente las mismas capacidades instaladas, eran cada persona que estaba escribiendo. Pero yo organicé el trabajo de una manera distinta en una vuelta que en la otra. Y la conclusión es que en una de las organizadas, o sea, en una de las vueltas, organicé las tareas para que estuvieran trabajando en paralelo. Y no es esta la presión que recibimos todos los días en el trabajo. Trabaje en paralelo. No te dicen trabaje en paralelo. Te llegan 3 o 4 o 5 solicitudes y todos quieren inmediatamente. Y si uno no da una señal de que está trabajando en lo que le están pidiendo, y lo hacen perder el tiempo en discusiones. Es decir, ¿y por qué no estás trabajando en lo mío? Entonces uno empieza a abrir todos los frentes de trabajo para trabajar en paralelo, para ir tirando aspirinas para todos lados. Y lo que ocurre ahí es que se reduce la productividad personal al punto de que la capacidad instalada se utiliza al máximo con esta ineficiencia personal. Entonces, esta acción o todas las acciones guiadas por la creencia de que mientras más utilizada esté la capacidad, mejor, todas esas acciones lo único que hacen es incrementar el costo real. Ya les mostré en una de las reuniones, que en este momento no me acuerdo si fue la segunda o la tercera, el año pasado, que
cuando se toman decisiones operacionales utilizando los criterios de la contabilidad de costos, se reduce el throughput. O sea, uno está cometiendo errores en la asignación de los recursos. Y entonces, la contabilidad de costos me dice que mi costo medio de producción, o sea, el costo medio no, el costo unitario de producción del servicio, del producto, cuando estoy asignando todos los costos, se reduce cuando utilizo más la capacidad. Y yo estoy diciendo todo lo contrario, estoy diciendo que el costo real aumenta y el costo unitario se reduce cuando uno hace esto. Y se hace lo contrario, o sea, si uno permite que hayan amortiguadores de capacidad y bolsones de tiempo, el costo unitario probablemente se aumenta, pero el costo real se reduce. Porque el costo real es cuánto me costó producir todas las unidades que produje. Si yo produje más unidades, obviamente el costo unitario real en realidad lo que importa no es lo producido, es lo vendido. Mientras no salga de la bodega facturado a un cliente, esa cuestión a mí no me importa mucho. Lo que importa aquí es cuál es el costo real por unidad de producir lo que vendí, no lo que produje para... Se cometen también muchos errores basados en esta creencia de que tengo que bajar el costo de producción. Estamos conversando esta semana con una empresa que vende entre 9 y 10 billones de dólares. No estamos conversando con el gerente, o sea, con el presidente, desgraciadamente, sino que con un gerente de planta en México, que es el responsable de como del 2% de la operación. Y quiere nuestra ayuda porque desde el corporativo le están metiendo presión para que reduzca sus costos unitarios. Y él sabe que lo que él tiene que hacer es producir más productos terminados para inventario, que no sabemos si se va a vender o no. Si él hace eso, el corporativo queda contento. Y en los balances se ve muy bien eso, porque todo eso va activo y no se resta en el estado de resultado en gasto. Pero es lo contrario a lo que le conviene a la empresa. Es lo contrario. La solución es aprender cómo construir mecanismos para proteger y mejorar el servicio, independientemente de la fluctuación y crecimiento de las ventas. O sea, si uno aprende a hacer eso, estamos mucho mejor. Y para eso entonces lo que hay que hacer es adoptar el pensamiento sistémico para administrar las empresas. O sea, olvídense de que hay que utilizar al máximo este recurso, este otro. Lo que importa es lo que produce el todo, no lo que produce cada parte. No es la suma de esto más esto, sino que es el todo. La plata que produce una empresa es producida por la interacción de todas las partes sincronizadamente. El costo es absorbido por cada parte por separado. No necesitan ni siquiera sincronizarse para absorberlo.